Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial para nosotros. Siempre que nos acercamos a Dios y escuchamos el mensaje de la palabra del Señor, hay una bendición para nuestras vidas. Como sucede siempre, la palabra del Señor habla a nuestros corazones y hoy no será la excepción. Dios va a hablar a nuestras vidas, va a hablar a nuestro corazón, porque Dios siempre tiene una palabra específica para nuestras vidas, la cual nosotros le llamamos Rema, una palabra específica de parte de Dios que va a ser de bendición para nosotros. Así es que vamos a estar atentos al mensaje. Nuestro hermano Rogelio Colón será el encargado de llevar a cabo esta obra tan preciosa. Regresamos. Hermanos, como siempre es un placer poder compartir el mensaje de la palabra con ustedes. No cabe duda de que el mundo está pasando por tribulación, está pasando por adversidad, está pasando por momentos difíciles. Sí hemos sido bendecidos por el Señor, pero no significa que no hay pruebas que no han llegado a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? No somos exentos, hermanos, de que llegue la enfermedad, de que llegue la prueba, de que llegue la circunstancia difícil. Y es por ese motivo que deseo traer el mensaje que se titula La fe que triunfa en momentos difíciles, como un recordatorio, pero también para que tengamos en mente quién debería ser el personaje central de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y con esto lo haremos a través de un estudio en Romanos capítulo 5, y comenzamos en este día con esto que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En este día todo va en orden. No hubo coordinación sino la coordinación del Espíritu Santo, hermanos, en cuanto al orden de servicio. Pero quiero hablar acerca de la gracia un poco, la misericordia, que ha sido un tema que se ha repetido a través de los últimos servicios, de entender que sí estamos bajo la misericordia de nuestro Dios. Hemos sido merecedores de un perdón inmerecible, lo hemos recibido, pero también hemos sido perdonados y la ira de Dios no ha caído sobre nuestra vida, hermanos. Somos justificados por medio de nuestra obediencia al Señor Jesucristo. Y quiero que tengamos en mente que la obediencia del Señor lo llevó a la muerte y a la muerte de cruz. Ser justificado significa ser hecho libre de culpa. Cuando el Señor nos miraba antes de este momento, antes de que llegara la salvación en nuestra vida, antes de que aceptáramos la salvación en nuestra vida, era a través de un lente de enemistad. Nosotros éramos enemigos de Dios antes de que nosotros llegáramos a la fe en el Señor Jesucristo. Éramos culpables por causa de nuestra iniquidad. Éramos culpables por causa de la naturaleza que nosotros habíamos nacido en nuestra vida. Y de eso hablaré un poco más después. Pero cuando el Señor viene, Él nos justifica delante de la presencia del Padre, porque toma sobre sí la condenación, nuestra culpabilidad, nuestro castigo, la ira que nos correspondía a nosotros, el Señor la ha tomado. Y cuando nosotros confesamos con nuestra boca, creemos con el corazón que Jesús es el Señor, pues entonces el Señor nos ve a través de un lente justificado. Significa que somos libres de culpa en aquel momento. Y aquí Pablo hace referencia a la paz, pero no en el sentido de que somos nosotros que producimos la paz, sino tiene que ver con la paz que existe dentro de la comunidad del Señor. Es la paz que debería estar presente en cada miembro de la comunidad. La palabra que nosotros conocemos como Shalom hace referencia a una paz completa en nuestra vida. Es en y a través del Señor Jesucristo que nosotros tenemos acceso a la condición espiritual que se manifiesta cuando le seguimos.
Quiero que entendamos, hermanos, que la salvación llegó a nuestra vida, pero que también continuamos en un proceso de santificación y formación en nuestra vida. Mientras seguimos en pos de Jesucristo, mientras buscamos su presencia, el Espíritu Santo trae convicción de aquello que es necesario confesar delante de Él. Que tenemos que perdonar, que tenemos que renunciar, que tenemos que sujetar a sus manos divinas para que Él cambie nuestro ser. Cuando nosotros pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual, nosotros pasamos, hermanos, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas han cambiado en nuestra vida. Porque una vez, como decía anteriormente, estábamos lejos de Dios. Nosotros una vez más éramos enemigos de Dios. Nuestra condición anterior, hermano, era una condición que iba rumbo a la condenación y al castigo eterno. Por más buena persona que creamos que éramos, nuestro destino eterno era la condenación, era el castigo. Pero cuando llegamos a la fe en Cristo, eso cambia en nuestra vida. Y ahora por medio del Hijo tenemos acceso directo, hermanos, al Padre Celestial. Una vez me recalco de mis pasajes favoritos cuando el Señor muere en la cruz. Dice la palabra que el velo en el templo se rasgó en dos. No hay separación entre su creación y entre el Creador. No hay separación entre el Hijo y la hija de Dios y el Señor Jesucristo. Esa separación ha sido quitada de una vez por siempre. Y yo puedo acercarme libremente, confiadamente ante su presencia para suplicar su socorro, para pedirle su perdón, para humillarme ante su presencia, para suplicar por mi familia, para interceder por los míos, para interceder por los suyos. Y qué gran privilegio tenemos nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Tu postura corriente es una de salvación. Tu postura corriente es una de gracia. Y el Señor te invita a caminar en esa gracia. Pero esperamos, hermanos, a la manifestación del Hijo para que seamos perfeccionados y para que podamos disfrutar la bendición eterna que Él ha preparado para nosotros. Los pastores nos instan, nos exhortan a buscar su presencia. Hablan acerca de los eventos venideros, hablan acerca de cómo la profecía se está cumpliendo. Y no somos ciegos a estas cosas, lo podemos ver, hermanos. Nos llaman a la preparación. Tal vez algunos dicen, esto no es para mí. Pues, ¿qué haces aquí entonces? Si te molesta, si nos turba que se habla acerca del fin de las cosas, entonces o no conocemos la palabra, o estamos en pecado, o queremos permanecer en una condición cómoda delante del Señor. La pregunta es, ¿dónde estás tú en este día? ¿Y dónde estoy yo? Porque la salvación, hermanos, no fue gratuita. Le costó la sangre a nuestro Señor Jesucristo. La recibimos libremente porque creemos. Pero nosotros no creemos de que, bueno, es que yo soy una obra en proceso. Yo soy un proyecto de Dios. Sin poner nada de nuestra parte. Nosotros participamos con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y respondemos a lo que Él hace en nuestro ser. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvo gran precio. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no, ¿qué, hermanos?
no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos anhelamos ser vestidos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos que cuando llegue aquel día podamos vestirnos de un cuerpo perfecto. Seamos libres, hermanos, de los efectos de la caída del hombre, de la enfermedad, de tener que trabajar, de la vejez, de la muerte, que fue consecuencia de la caída de Adán y de Eva, lo que nosotros hemos adoptado. Pero cuando llegue aquel día, nosotros seremos perfeccionados ante su presencia. Significa que ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte, no habrá más vejez, no habrá más maldición que pueda afectar nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén a esto, hermanos? Algo que deberíamos anhelar en nuestra vida. Y claro, nos gloriamos en las cosas positivas. Pero no es natural gloriarnos, hermanos, en el sufrimiento. No es natural gloriarnos en la tribulación. Gloriarnos va más allá de paciencia va más allá de simple aguantar. Es saber que el resultado final de las tribulaciones es la esperanza. De saber que a pesar de lo que está pasando en este momento en mi vida, el Señor me va a sacar al otro lado seguro. Sé que el Señor me lleva en sus brazos. Sé que pase lo que pase, venga vida, venga muerte, venga dificultad, vengan pruebas, vengan tribulaciones. El fin de mis días será delante de la presencia del Señor Jesucristo. Y seré perfeccionado y seré recompensado por mi fe, por mi obediencia a su presencia. Pablo dice que la tribulación produce paciencia. O sea, la perseverancia, la cual significa habitar bajo o mantenerse bajo la presión. También es la habilidad de tolerar las dificultades sin hendirnos delante de ellos. En Puerto Rico el refrán es, lo hacemos sin rajarnos. ¿Verdad que sí, hermana? Sin rajarnos, aguantamos, no cedemos delante de la circunstancia. Porque entiendo que el fin mío, el fin de mi familia, si somos obedientes, será una de gloria y bendición eterna. No porque soy bueno, no porque soy guapo, no porque soy educado, no porque soy flaco o gordo en el caso mío, sino porque Dios es bueno, hermanos. Amén. Él es fiel. Él quiere recalcar en este día que Dios es fiel para cada uno de nosotros. Solo un creyente que ha enfrentado las tribulaciones puede desarrollar paciencia, la cual se convierte en prueba, la cual se convierte en esperanza. ¿Por qué es, hermanos, que nosotros podemos mirar gente, hombres, mujeres de Dios que han pasado por la dificultad más grande y verlos ahora gozosos? Admiramos su fortaleza, admiramos su fe, su perseverancia. Porque si Dios lo hizo en ellos, también lo puede hacer en mí. Y si no lo hiciera como quiera, le voy a glorificar. Como quiera, le voy a adorar. Como quiera, le voy a servir. Como quiera, voy a ministrar. Como quiera, voy a predicar. Como quiera, voy a estar de pie ante su presencia. ¿Por qué? Porque Él es mi esperanza. Es un creyente cuya integridad ha sido probada, o sea, es un veterano de la batalla, es un veterano de la guerra. Dice Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos
y cabales, o sea, íntegros, o sea, sino que no os falte cosa alguna. Venga lo que venga, hermanos, manténgase firme, agarrado de las manos de nuestro Dios, aplicando la palabra a nuestra vida, asegurándonos, hermanos, que nuestro corazón esté libre de resentimiento, de odio, de falta de perdón, de crítica, de juicio, de chisme, de división, de los frutos de la carne, hermanos, de nuestras vidas. O sea, que el viejo Rogelio, el viejo usted, ya no exista, sino que exista, vístase del Espíritu Santo, vistámonos de su palabra, vistámonos de su presencia, cante, adore, sirva para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Es la evidencia de que somos justificados. Es la evidencia que estamos siendo santificados en cada parte y en cada área de nuestra vida. La razón que no avergüenza es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay personas en este lugar, no diría sus nombres, no los quiero hacer sentir mal, pero al principio cuando llegaban hermanos para sacarlos un abrazo era una guerra. Mucha gente no sonreían, los abrazabas y ahí pues, más o menos. No sonreían, hermanos, pero según el Señor trataba con ellos, llenaba sus vidas de amor, eso cambió en ellos. Y yo no juzgo eso, hermanos, porque muchas veces crecimos en un ambiente en que no había amor. No sabíamos cómo abrazar, no sabíamos cómo sonreír, cómo dar una buena palabra, un complemento, cómo decir gracias, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, un placer. ¿Eso qué, hermanos? Ahí el Señor te alcanzó. Pero mira dónde Él te tiene hoy en día. Su esperanza no avergüenza. El Señor no te va a dejar avergonzado, porque Él es fiel. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa y sobre todo Él es fiel a sí mismo, hermanos. Cuando el Señor dice algo, lo va a cumplir en tu vida. No hablo acerca de riquezas, de grandezas, hablo acerca de sus promesas espirituales para tu vida. El amor de Dios sirve para animarnos a la esperanza. Y es el Espíritu Santo quien es el agente del amor. ¿Cuántas veces no hemos estado cantando y adorando, hermanos, y nos rompemos, nos quebrantamos? Porque sentimos algo indescriptible que llena y abraza nuestra vida. Y es el amor de Dios que rompe todas las cosas. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos pasajes, hermanos, están repletos del amor de Dios. Contienen principios que muy pocos seres humanos somos capaces de entender. Pero cuando pienso, hermanos, en mi servicio militar, en mis amigos que han muerto en batalla, cuando pienso en los servicios militares de muchos y se les entrega una medalla de honor, frecuentemente es aquel que ha muerto por un compañero o compañeros. Cuando se ha tirado una granada y no hay nada donde ir y el compañero brinca encima de la granada y explota y casi siempre perece.
Hermanos, el veterano dirá, sí, sirvo a mi país, serví a mi país. Pero cuando iba a hacer las cosas que hacía, lo hacía por aquel que estaba a mi izquierda y a mi derecha. Yo daba mi vida por ellos. Cuando era sargento a cargo de entrenar soldados, siempre estaba en mente entrenarlos lo más que podía para prepararlos cuando llegara aquel día o aquel momento. Pero siempre estaba en mente el bien de ellos, de saber que estoy aquí por ti. No sé si yo hubiera muerto por ellos, hermanos, pero tal vez lo hubiera hecho. Esa era mi mentalidad. Pero aquí vemos algo que va mucho más allá de eso, mucho más allá del servicio militar, que va mucho más allá, hermanos, y es honorable. Y es el amor de Dios. Nos asegura en la esperanza. Y aquí encontramos varios principios. Primero, la demostración del amor de Cristo hacia nosotros fue a su tiempo. Y fue en el tiempo perfecto de la historia establecido. Se manifestó cuando éramos débiles. ¿Qué significa que éramos débiles? Significa que no caminábamos, hermanos, ni siquiera con Dios. Significa que caminábamos según la maldición del hombre. La maldición que cayó sobre el hombre por causa del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. No había esperanza. No había sanidad. No había liberación. No había libertad. Lo que era tristeza. Y lo hizo por los impíos. Una persona dispuesta a morir por el justo, obviamente se está ofreciendo como un sustituto para que la persona justa pueda vivir. Y esa es la expresión máxima de la devoción y el amor humano. Como decía, aquellos que son documentados como ir en circunstancias adversas y sabiendo que no había esperanza. Fue como sucedió en Somalia, cuando helicópteros fueron tiroteados y hermanos, un piloto estaba muerto, el otro estaba vivo, y dos de la Fuerza de Alerta pidieron permiso varias veces. Permítenos ir. No. Hasta que al fin dijeron, estamos listos para descender, déjanos ir. Y el general les preguntó, ustedes saben lo que están pidiendo, ¿verdad? Sí, señor. Ustedes saben que no hay esfuerzos por un tiempo. Ustedes saben que van a estar sin esperanza. Sí, señor. ¿Cómo quieren ir? Yes, sir. Descendieron, pudieron establecer al piloto y ellos murieron defendiendo a aquel piloto, hermanos. Y el piloto sobrevivió por causa del sacrificio de dos compañeros. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo, hermanos? Yo como militar puedo relacionarme con esto, pero cuando se trata acerca de por qué Cristo hizo lo que hizo, no entiendo humanamente. Mas Dios mostró su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No había esperanza para la humanidad. Lo que había, hermanos, era condenación, la carga que imponía los líderes religiosos sobre el pueblo que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Y Él se despojó de su gloria y tomó forma de hombre y conocemos la historia. Pero no lo hizo porque habían, como decía el pastor, 10 justos. Él lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, qué precioso cuadro.
Cristo murió por aquellos que ni siquiera éramos justos o dignos de tan grande sacrificio. Es por eso que nosotros servimos y predicamos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pues mucho más significa ir de lo más pesado a lo más ligero. Lo más difícil ya fue cumplido, hermanos. ¿Quién cumplió lo difícil? Jesucristo. Porque dice la palabra que Él fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Por qué enfatiza el Espíritu Santo de cruz? Porque morir de cruz era para gente condenada, culpable, lo peor de lo peor, y eran ejecutados por soldados romanos que eran expertos en crucificar, torturar a las personas. Y fue a ese tipo de muerte que tomó el Señor Jesucristo sobre sí. ¿Por qué la sangre del Cordero tenía que ser derramado? Porque era de acuerdo al sistema del Señor. En el Antiguo Testamento, cada año, la expiación, conocemos la historia, pero ahora el Cordero de Dios derrama su sangre. Somos justificados por la sangre de Jesucristo. No por lo que yo hago, no por lo que usted hace, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario. En un instrumento que debería ser para maldición, dice la palabra, en Deuteronomio creo que es, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y Él se convirtió en el sacrificio. Pero ¿qué ira? ¿Qué es esto de ira? Por Él seremos salvos de la ira. Porque alguien tenía que pagar el precio por la ira de Dios. Por su ira, porque el hombre se había contaminado, porque el hombre lo había rechazado, porque era requerido el derramamiento de sangre para la remisión de pecados. La ira de Dios se desató sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué me abandonas? Porque la ira del Padre estaba siendo desatada sobre el Hijo. Por tu culpa, por mi culpa. Pero Él así escogió hacerlo. Y por Él somos salvos de la ira de Dios. Dios ha hecho lo difícil en que murió por nosotros cuando éramos enemigos. Pues ¿qué no hará Él ahora que ya no somos enemigos de Dios? Somos amigos, somos hijos, somos hijas de Dios. Hermanos, esto tiene implicaciones poderosas para el hijo y la hija de Dios. No eres una persona atada a tu pasado. Ahora le perteneces a Dios. Los pecadores justificados por la sangre que Jesús derramó en la cruz, ahora serán salvos de la ira. No serán
condenados al infierno y tampoco serán el blanco de la ira de Dios. Y aquí se presenta, hermano, la reconciliación, la restauración de lo que una vez fue cortado por causa del pecado de Adán y de Eva. Una relación directa con el Padre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La gente pregunta, la gente dice, yo soy buena persona, ¿por qué Dios me va a castigar a mí? ¿Por qué Dios me va a echar al infierno? Yo le doy a los pobres, yo trato bien a mis hijos, soy buena persona. ¿Por qué yo necesito la salvación? ¿De qué tengo que arrepentirme? Y tal vez la persona, la verdad, sea buena. Pero no hay uno, ni siquiera uno. Pero tal vez hace buenas cosas. ¿Qué le decimos? Tiene que ver con la naturaleza bajo la cual tú has nacido. Tienes que entender que las cosas que vemos ahora no eran así al principio. Dios caminaba con Adán, platicaba con Adán. No había pecado, no había enfermedad, no había muerte en el huerto del Edén. Les dio todo lo que necesitaban, les dio una tarea, les dijo no coman de este árbol. Pero cuando ellos comieron del fruto del árbol, no la manzana, hermanos, ¿ok? Del fruto del árbol, entró la muerte, entró el pecado, entró la condenación, entró todo aquello que ahora está afligiendo a la humanidad. Y cuando nacemos bajo esa naturaleza. Porque aquí dice, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es por eso que hay enfermedad. Es por eso que hay vejez, que hay muerte. Es por eso que tenemos que trabajar, hermanos. Amén. Es por eso que la mujer tiene que dar a luz con dolor. Está en la Biblia, hermanos, ahí lo dice todo. Pero esa situación no podía permanecer. Eso tenía que cambiar. Y cambió por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para que seas libre de la maldición. Para que seas libre de aquello. Cuando dice que no hay ley, la muerte es universal. Bueno, con la excepción de dos, Enoc y otro más que no murió. Fueron levantados, Elías. No murieron, pero casi todos murieron. Porque es el resultado de la caída del hombre. Y es por eso que luchamos con eso en estos días. Pero hermanos, no tenemos que temer a la muerte. No tenemos que temer lo que venga. Porque nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Pero el don no fue, o sea, el regalo no fue como la violación, como la ofensa. Porque si por la ofensa de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó.
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el regalo, el don, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Lo que Cristo provee es un contraste de Adán. El primer contraste se encuentra en la frase, abundaron mucho más. La transgresión de un hombre trajo la muerte física a muchos, a toda la humanidad. En contraste, la gracia y el don de Dios abundó para muchos a través de uno que encontramos en Cristo Jesús. Y aquí Pablo presenta otro contraste, que el juicio vino a causa de un pecado. La gracia de Dios es la base para que la persona sea justificada y declarada justa. Así que cuando estás pasando por un momento difícil en tu vida, por la adversidad, la enfermedad, eres justificado por Jesucristo. Porque al fin del día, hermanos, lo que Cristo piensa acerca de nosotros excede lo que piense cualquier otra persona. Lo que Él hace en tu vida va mucho más allá de lo que puede hacerte el hombre, porque Él es fiel y porque tiene planes de bien para tu vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. De igual manera que la muerte reina como un tirano sobre todos, los creyentes en Dios, quienes reciben la gracia de Dios, reinamos en vida, hermanos. Entendemos que lo que hacemos aquí en la tierra tiene implicaciones en el cielo. Cuando cantamos, hermanos, cantamos porque algo se mueve en nuestro ambiente. Cuando oramos, algo se transforma en nuestra vida. Cuando buscamos su presencia, el ambiente cambia a nuestro alrededor. La gente pregunta, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué cantas? ¿Por qué vas a la iglesia? Porque le sirvo a uno cuyo camino son más altos que mis caminos. Entiendo que el reino de Dios es mucho más alto y mucho más superior que lo que sucede aquí en la tierra. Y entiendo que lo que yo aquí en la tierra será recompensada en el cielo. Es un concepto que no se entiende, hermanos. Pero es difícil explicarle las cosas de arriba a los de abajo, porque ellos no entienden el concepto todavía. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es vivir los principios del reino de Dios. Podemos dar testimonio, podemos caminar, podemos cantar, podemos vivir nuestra vida honradamente, podemos ser buenos trabajadores, si es que trabajamos secularmente. Pero hermanos, nosotros recibimos la abundancia de la justicia y la gracia de Dios en nuestras vidas. La verdad es que los que reciben la gracia y el don de Dios enfatiza que la provisión hecha disponible para todos a través de Cristo tiene que ser apropiada por una persona cuya fe está activa. Nosotros no podemos sentarnos a esperar que se den las flores a nuestro alrededor. Nosotros clamamos, nosotros oramos, nosotros trabajamos en fe. En fe. Porque ese es el principio, es en fe. Pero tenemos que trabajar. Y continuamos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hay muchos que se enfocan, hermanos, en el pecado, en la culpabilidad. Pero estoy aquí para decirte que la palabra presenta amplia evidencia de que la gracia de Dios sobrepasa al pecado. La obediencia a Dios es bendecida. Cuando pecamos,
sin importar el tipo de pecado que sea, si nosotros nos acercamos a Dios sinceramente y nos arrepentimos de corazón y confesamos el pecado, Dios es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. Y ya no los tiene en nuestra contra. Él no se está martillando con hiciste esto en el 1983, hiciste estos en el 95, hiciste eso en el 2014. El que acusa es el enemigo, hermanos. Pero cuando tú te arrepientes delante del Señor, quiero que sepas, según la palabra, Él te perdona. Amén, te perdona. Y con eso se va toda culpabilidad. Ahora, posiblemente haya consecuencias, porque siempre hay consecuencias, ¿verdad? Pero Dios te perdona. Hermanos, este mensaje del Evangelio de reconciliación. Arrepiéntete y no peques más. Ese no estuvo con aquella mujer, con la mujer adúltera. Ya tú sabes, simplemente le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿No quedó? No. Ninguno quedó, Señor. Ninguno me condena. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Amén. Es lo que hace Cristo por nosotros, hermanos. Ahora, no significa ve y hazlo otra vez. Es diferente. Eso es desobediencia. Pero cuando te perdona, Él te perdona. Y hermanos, yo batallé con esto por mucho tiempo. Especialmente como alguien que antes de irme del Señor, pues conocí la palabra un poquito. Y cuando pecaba, la palabra dice, no lo entendí entonces, pero decía que el castigo es mayor para el que conoce la palabra que el que no lo conoce. Así que yo huía del Señor por esa razón. Pero no, hermanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué, hermanos? Léalo conmigo. Pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué, hermanos? Léalo. 1, 2, 3. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Donde hay pecado, la gracia abunda más. Y iglesia, le hablo a ustedes aquí y en la televisión. Si sabemos que alguien anda en pecado, confrontemos, exhortemos, guíalos al arrepentimiento. Pero no acuses, no condenes, no añadas a lo que ya es una situación difícil. Para algunas personas sienten que su pecado les pesa, y es correcto, le pesa. Hay carga, hay convicción. No añadamos a eso, hermanos, amén. Guíalos a la presencia de Jesucristo. No seamos causa de que otro caiga. No nos gocemos cuando un hermano en la fe está, pues, tambaleando, ¿cómo se dice? Está cayendo. No te goces. No digas, ya sabía que este era un pecador. Sabía que aquella era una pecadora. Pero de igual manera, hermanos, si nosotros estamos pecando, seamos honestos con Dios. Señor, pequé, perdóname y restáurame. Es un contraste increíble. No importa qué tan grande es el pecado del hombre, la gracia es sobreabundante, hermanos. La meta de Dios en esto es que su gracia reine en justicia para vida eterna, mediante nuestro Salvador Jesucristo.
Así que en momentos difíciles, mira hacia el Señor. Acuérdate de la gracia sobreabundante que es disponible para tu vida. Y nosotros atesoramos la gracia, la honramos, la queremos cuidar y no abusar. Pero esa gracia, hermanos, te permite estar aquí hoy en día. Te permite poder acercarte a su presencia a pesar de nosotros mismos. ¿A qué me refiero? De que muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Muchas veces nosotros hemos causado que otras personas pues flaqueen en su fe. Pero a pesar de eso, hermanos, a pesar de eso, mira aquel que es perfecto, al Señor Jesucristo, para vida eterna. Porque esto que hacemos aquí no es algo que tiene implicaciones de un día a una semana. Tiene implicaciones eternas para nosotros. Y cuando te encuentres flaqueando, cuando te encuentres debilitado, cuando te encuentres batallando, luchando con tu fe, su gracia sobreabunda. En ese día, hermanos, yo no quería y tampoco voy a añadir a lo que usted está pasando. Quiero apuntarte hacia Jesucristo en este día. Yo no sé ustedes, pero yo a veces lucho. Lucho con muchas cosas, pensamientos, dudas, preguntas que tengo, el por qué, Señor. Yo no me enfoco en eso, pero sí viene a la mente. Señor, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? Y muchas veces eso me derrota a mí mismo. Pero lo que sí da resultado es cuando vengo a su presencia y digo, Señor, no entiendo, pero te amo y te necesito. Bien dijo el Señor en aquel monte en Israel, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. Quiero llamarte en ese día que te pongas de pie. En ese día un canto, hermanos, que me ha tocado mucho últimamente. Tal vez lo conozca, tal vez no. Pero quiero invitarte a que nosotros nos acerquemos al Padre. Acércate al trono de su gracia en este día. Y si estás pasando por dificultad, si estás pasando por luchas en tu vida, por dudas, pues el altar está abierto. Así que pasa al altar en esta mañana, hermanos. Vamos a cantarle. Daniel, por favor. Y es un canto, hermanos, precioso. Y mientras cantas, quiero que tú permitas que el Espíritu Santo te hable y te ministre. Que Él te demuestre lo que tú necesitas en este día. ¿Qué necesitas? Un toque, un abrazo, la restauración, la reconciliación, el perdón, el arrepentimiento. Pues el Señor está aquí en esta mañana. Daniel, gracias mío. Padre, en ese día venimos ante tu presencia. Señor, tu palabra se ha dado. Hemos llamado a tu pueblo a tu altar, Señor, y pido que tú ministres de acuerdo a su necesidad. Dile, Señor, examina mi vida, examina mi corazón, examina mi espíritu. Lo que necesito, si tú lo conoces. Qué hermoso es cada momento que me visitas y me haces soñar. Nos acercamos a ti, Señor. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más.
Acércate al Señor en ese día, en tu corazón, y invítale. Dile: Padre, examina mi corazón, examina mi vida. ¿Has visto cómo estoy luchando? ¿Cómo estoy dudando, Señor? Estoy debilitado, necesito fuerza. La prueba ha sido fuerte, la tormenta ha sido fuerte, los vientos han sido contrarios, las olas me han pegado fuertemente y no sé si pueda llegar al otro lado. No sé si pueda hacerla, pero hago lo que sé hacer, que es acercarme a tu presencia. Como pueblo, Señor, nos acercamos a tu presencia en ese día. Mira el corazón de cada uno de ellos, Señor. Tú sabes lo que están pasando, lo que están experimentando, lo que necesitan, Señor, en su corazón. Fortalece, toca, llena, perdona, Señor. Unge con aceite cada uno. Hay mucha carga, Señor, en tu pueblo de esta mañana. Pero tú has hecho lo difícil, tú has hecho lo pesado, que es morir en la cruz. Acércate, hermano, acércate con tu corazón. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Murió por nosotros aún siendo pecadores, hermanos. Acércate a tu Padre en esta mañana y no tengas temor. Si te encuentras lejos, si eres como el hijo pródigo, te has estado titubeando, acércate al Padre, corre a su presencia en ese día. Tu Padre te espera, tu Padre te busca, tu Padre te ama y te recibirá con brazos abiertos para abrazarte, para levantarte, para restaurar tu lugar a la mesa del Padre, para poner sobre ti ropas nuevas, el anillo de su presencia, su Espíritu Santo, su poder, su gracia. Toma tu lugar a la mesa de la gracia de Dios en esta mañana. El Señor ve cuando caminas. El Padre conoce lo más íntimo de tu vida. El Padre conoce que a veces estás lejos de Él, pero no. Acércate a Él en ese día. Si es para arrepentimiento, pídele perdón. Padre, perdóname. Padre, sálvame. Padre, ayúdame. Que el Señor les bendiga una vez más. Estamos viviendo en tiempos bastante difíciles, en momentos que hay una tremenda necesidad en el mundo, hay una tremenda tribulación ya para mucha gente. Están pasando por tribulación, están pasando por pruebas como nunca jamás se había visto en la vida. Hay terremotos que han destruido ciudades. Hay maremotos que han destruido ciudades, hay tormentas que están inundando los pueblos, hay calor que está derritiendo el hielo, pero sobre todo hay mucho dolor en el mundo, por lo cual pedimos al Señor que tenga misericordia. La fe que triunfa en momentos difíciles, que el mensaje de este día tiene mucho que ver con nuestra condición que estamos viviendo. Necesitamos depender en estos momentos de Dios, depender completamente del Señor, porque solamente Él podrá ayudarnos a pasar la prueba, la tribulación, la angustia.
Solamente con su ayuda bendita nosotros vamos a poder sobrevivir. Su mano bendita será en nuestras vidas, su presencia estará en nosotros y muchos de nosotros quizá lleguemos a ser mártires por la causa de Cristo y eso pues será un grande privilegio. Pero si no lo somos, Dios ha prometido que Él va a poner un sello en nosotros para que seamos guardados de la hora de la prueba, de la hora de la tentación. Así es que esperamos en el Señor que nos consolidemos en la fe para que en todo momento difícil la presencia de Dios se haga real en nuestras vidas y podamos gozar su presencia. Su presencia bendita la adquirimos a través del conocimiento de su palabra. Su palabra nos revela al Señor Jesús, nos revela su voluntad, nos revela su palabra, sus mandamientos, en los cuales nosotros podemos vivir seguros, porque hay promesa de parte de Dios para todos aquellos que guardan sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Su presencia irá con ellos. Así es que esperamos en el Señor que ustedes puedan conocer a Jesús como Salvador personal, que abran su corazón, su vida. Si no le conocen, bueno, yo les invito para que ustedes hagan una oración y lo inviten a su corazón. Cierre sus ojos donde está. Dígale al Señor, Señor, perdóname, porque yo he faltado, he hecho lo malo delante de ti. Es la primera parte que nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida, que hemos faltado, que hemos pecado y que necesitamos su perdón. Una vez que nos ha perdonado, le invitamos a que venga a nuestro corazón. Dígale, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor, y saca lo malo de mí y dame de tu Espíritu Santo para poder yo, Señor, realizar mi vida en ti, Señor, y ser dirigidos por tu Espíritu Santo y por tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame y guárdame, Señor, y que tu conocimiento, el conocimiento de tu palabra, se haga eficaz en mi vida y sea de bendición, como hay promesa de parte de Dios en él. En el nombre de Jesús, damos gracias a Dios. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, este es el principio de la vida cristiana. El Señor va a guiarlos, el Espíritu Santo los va a guiar. Compren su Biblia, busquen una Biblia, léanla y Dios se encargará de guiarlos a toda verdad y a toda justicia a través de su palabra bendita. Y si no, únase con nosotros cada domingo para escuchar el mensaje de salvación que hay para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos la próxima semana.